Hoy vamos a ver el tema de movimiento ondulatorio, ¿sí? Entonces vamos a empezar acá diciendo, entonces tenemos dos imágenes de dos ondas que se generan y dice, cuando lanzamos un objeto en el agua mansa, perturbamos la posición de las partículas de agua, generando una transmisión de energía entre ellas. Igual pasa cuando nos expresamos. El sonido que escuchamos es la vibración de las partículas de aire generadas por las cuerdas vocales. ¿Qué es una onda? Entonces, una onda es toda perturbación que se propaga en el tiempo y en el espacio a partir de un estado de equilibrio, de una región del espacio a otra. En el movimiento ondulatorio no hay transmisión de materia, solo hay transmisión de energía. En un medio homogéneo, la velocidad de propagación del movimiento ondulatorio es constante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando generamos una onda, para poder nosotros generar una onda, tenemos que generar una perturbación. ¿Qué es una perturbación? Una perturbación es una excitación inicial, ¿cierto? Cuando yo genero una excitación inicial, o sea, una perturbación, estoy alterando un medio. Esa alteración del medio lo que va a generar es una transmisión. Cuando yo genero esa excitación, esa alteración, lo que estoy generando es una energía en ese medio. Y la onda se nos genera porque esa energía empieza a transmitirse en todo el medio. Me hago entender. El agua. Entonces nosotros tenemos agua y dejamos caer una piedra, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? La piedra va a caer en el agua y esa es la excitación inicial, esa es la perturbación del medio, ¿cierto? Entonces la piedra cae y una partícula de agua, que fue a la que le cayó la piedra, pues va a adquirir esa energía. Entonces digamos que en ese caso, esa partícula de agua, ¿qué va a hacer? Va a bajar, vuelve y sube y vuelve a la posición de reposo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que esa partícula de agua le va a transmitir, le va a entregar esa energía que recibió a las demás partículas, a todas las que lo rodean. Y todas van a hacer lo mismo, van a bajar, van a subir y vuelven a la posición de equilibrio y estas a las siguientes, a las siguientes, a las siguientes, y por esa razón nosotros vemos como unos círculos, ¿sí? Lo mismo pasa cuando nosotros hablamos, con el sonido, que también es una onda. Entonces, cuando nosotros hablamos, lo que está pasando es que nuestras cuerdas vocales están generando esa excitación inicial, esa perturbación, esa alteración del medio. Entonces, cuando yo hablo, aquí estoy alterando las partículas de aire que se encuentran acá. ¿Qué le pasa a las partículas? Pues como reciben esa energía, lo que hacen es moverse. Entonces, ellas tienen una posición de equilibrio y lo que van a hacer es moverse a un lado y al otro de la posición de equilibrio y volver a la posición inicial, pero esa energía se les va transmitiendo a las demás, a las demás, a las demás, y con eso estamos hablando de que después de que la energía se empieza a transmitir, lo que está pasando es que ese movimiento o esa energía va a un lado y a otro de la posición de equilibrio. Entonces podemos decir que ese movimiento que generan las ondas es una oscilación. Recordemos que una oscilación es el movimiento que va a un lado y al otro de una posición. Vamos a mostrar en el simulador lo que les expliqué ahorita. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del agua. Entonces vamos a mostrar una sola gota desde la parte superior, ¿cierto? Vamos a trabajar una onda que tiene una frecuencia media y una amplitud media, ¿sí? Entonces vamos a mostrar una sola gota que caiga. Entonces, miren, ahí se está generando la alteración del medio, ¿cierto? Lo que está pasando es la transmisión de energía, ¿sí? Entonces, hasta que termine, digamos, un lago, hasta que se termine el lago, ¿sí? Miremos, por ejemplo, desde el punto lateral, de lo que yo les explicaba ahora. Entonces, desde el punto lateral, vamos a mostrar la otra. Miren que lo que se está generando es una oscilación. Todas las partículas están haciendo lo mismo. Así nosotros no lo veamos, todas las partículas lo que están haciendo es van acá, vuelven, van acá y vuelven. Todas están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que como a medida que pasa el tiempo, la onda va avanzando, entonces nosotros lo que vemos es el movimiento ondulatorio, ¿sí? Y les voy a mostrar también lo mismo para el sonido. Voy a colocar una frecuencia también media, una amplitud media, voy a colocar las gráficas y voy a colocar ondas y partículas. Miren que ellas están ahí quietas, están en su posición de equilibrio, ¿cierto? Cuando yo lanzo una onda, una sola onda sonora, miren lo que va a pasar. Miren, cada que llega la onda a la partícula, pues lo que hace es generarles un movimiento de vibración, una oscilación, van a un lado y vuelven al otro lado,
¿cierto? Miren que aquí se me está mostrando la onda. Miren, miren, lo mismo que hice yo ahorita, el mismo dibujito que hice yo ahorita para el agua. ¿Qué está pasando entre el agua y el sonido? Miren que el sonido está por todas partes. ¿Por qué? Porque la propagación del sonido es hacia todas partes. Podríamos decir que es de manera esférica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está propagando en el aire, ¿sí? En cambio el agua sí necesita de un medio de propagación. Cuando nosotros hablamos del agua, el agua no se puede propagar sino por el agua, ¿sí? Digamos que esta es la vista superior, aquí tenemos una onda de agua. Pero si nosotros lo colocamos desde una vista lateral, pues yo aquí no voy a tener onda. ¿Por qué no voy a tener onda? Pues porque por aquí no hay medio de propagación. ¿Listo? Bueno, ahorita miramos otra vez. ¿Cómo se clasifican las ondas? Las ondas se clasifican en ondas electromagnéticas, que son las que no requieren de un medio de propagación. Es decir, se pueden transmitir en el vacío. Por ejemplo, la luz, las ondas de radio y de televisión y las ondas de Wi-Fi, por ejemplo. Esas son ondas que se pueden transmitir en el vacío. Son ondas que, digamos, en el espacio se podrían transmitir porque no necesitan de un medio de propagación. Esto. Y las ondas mecánicas. Entonces, las ondas mecánicas son las que requieren de un medio elástico para su propagación. Las partículas que oscilan dentro de una onda tienen energía cinética y energía potencial elástica. Son ejemplos de ondas mecánicas. El sonido, las ondas que se generan en el agua, las ondas que se generan en una cuerda, ¿sí? Todas las que necesitan de un medio, o sea, de por dónde propagarse. ¿Listo? Estas ondas mecánicas a su vez se pueden van a dividir dependiendo de cómo es la transmisión de la energía, el transporte de la energía, o sea, su propagación. Entonces, pueden ser ondas transversales. En una onda transversal, la vibración de las partículas individuales del medio es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Por ejemplo, la onda que se puede generar en una cuerda. Cuando yo tengo una cuerda y genero una onda, pues digamos que lo que yo puedo ver en una onda es algo como esto, ¿sí? Si yo le hiciera un zoom a esto, digamos que sería algo como esto. Entonces, la dirección de propagación, ¿hacia dónde se está propagando la onda? Hacia allá. Esa es la dirección de la propagación, ¿cierto? Ahora, ¿hacia dónde o cómo se están moviendo las partículas? Cada partícula lo que está haciendo es ir hasta acá, volver hasta acá, ir hasta acá y volver hasta acá. Entonces, miremos. La dirección del movimiento de cada partícula con respecto a la dirección de propagación de la onda se encuentran de manera perpendicular, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, por ejemplo en el agua, por ejemplo en las cuerdas, la onda es una onda transversal. Y también tenemos las ondas longitudinales. En las ondas longitudinales, la vibración de las partículas individuales es paralela a la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, en una espiral, ¿sí? Cuando yo le genero un movimiento a la espiral, la transmisión del movimiento se va a ir en esta dirección, ¿cierto? Y cada pedacito de la espiral lo que va a hacer es ir hacia un lado, volver y al otro lado de esta posición de equilibrio de cada pedacito de la espiral, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que yo tuviera un tubo de acero, un tubo de hierro, y yo le pego un golpe acá, ¡tran! Entonces, cuando yo le pegue el golpe acá, las partículas que están dentro del tubo de acero, lo que van a hacer es moverse a un lado y al otro de la posición de equilibrio. O sea, miren que cada partícula se va a mover así y la propagación va a ser así. Van a ir en forma paralela. Entonces esas son las ondas longitudinales. Para poder entender las características de las ondas, entonces vamos a entender primero qué es un pulso y un tren de ondas, ¿cierto? Entonces dice, según el movimiento de las partículas iniciales, que es producido por una fuente de onda o un foco, se puede definir el pulso. Cuando damos al extremo de una cuerda fija un solo movimiento lateral rápido, las partículas de la cuerda se mueven solamente cuando el pulso llega a ellas y regresan nuevamente al estado de reposo. Entonces vamos a hablar de un pulso cuando generamos una sola excitación, una sola alteración del medio, ¿sí? Digamos, cuando yo tengo una cuerda y le genero un solo movimiento de vaivén, hago esto, pam, pam, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que la onda se va a ir, ¿cierto? Entonces se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir, hasta que llegue al final, una sola ondita, ¿sí? A eso le vamos a llamar un pulso. Cuando yo tiro una sola piedrita en el agua, se va y se me des. Ya lo vamos a ver en el simulado, ¿cierto? Y vamos a llamar un tren de ondas cuando movemos varias veces el extremo de la cuerda. En este caso se puede determinar las características de las ondas. Entonces, cuando yo estoy hablando
de un tren de ondas, pues entonces es cuando varias veces hago esto, cuando hago esto seguidamente. Entonces ahí es donde yo voy a poder percibir una onda como lo que nosotros conocemos de una onda. ¿Listo? Vamos a mirar en el simulador. Un pulso. Una sola goterita, miren. ¿Sí? Una sola goterita. Una vista lateral de un solo pulso. Un solo pulso, miren. Va una sola onda y va hasta el final. Miren que ahí va la onda completa. Ya vamos a mirar, ¿cierto? En el agua, un tren de ondas. Vista superior. Entonces ya no es una sola alteración, una sola excitación, sino varias excitaciones. Entonces miren que ahí ya se ven varias ondas, ¿cierto? Vista lateral. Miremos si verá. Ahora sí podemos ver las características. Ya se las voy a explicar, ¿sí? Y en el sonido también lo podemos observar. Entonces, digamos, vista superior o vista lateral, aquí nos va a dar lo mismo. Un solo pulso, una sola onda, miren, miren acá, una sola onda, ¿cierto? Hasta que se termina. Y un tren de ondas, miren lo que está pasando en un tren de ondas, miren, qué bonito eso. Listo. Entonces, a partir de ese pulso y ese tren de ondas, vamos a mirar las características de las ondas. Entonces, para esto, vamos a hacer como un zoom, vamos a ampliar la onda característica, por ejemplo, de una cuerda tensa o la que se presenta en el agua, ¿cierto? Miramos, esto es como una onda senoidal. Entonces ahí vamos a mirar esas características. Estas que tengo acá, vamos a hablar que son posiciones o puntos notables de la onda, ¿sí? Ahorita vamos a mirar otras características que son algunos elementos de la misma onda. Entonces tenemos las crestas, dice, es la posición más alta con respecto a la posición de equilibrio. Entonces nosotros vamos a hablar de las crestas en estos puntos superiores, donde la onda es la más alta, y si esto siguiera acá, entonces todos los puntos más altos van a ser llamados o considerados como crestas. Las siguientes son el valle o los valles, que es la posición más baja con respecto a la posición de equilibrio. Entonces cuando hablamos de los valles, pues es la ubicación de las crestas arriba es la máxima, pero entonces por debajo ya no se llama cresta, sino que se llaman valles, ¿cierto? La siguiente son los nodos. Los nodos, dice, es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Entonces, miren que estos punticos, esto tiene una posición de equilibrio. Los punticos donde la onda está en esa posición son considerados como los nodos. Y tenemos la amplitud y la elongación. Entonces, ¿qué es la elongación? La elongación es la distancia que hay en forma perpendicular entre cualquier punto de la onda y la línea de equilibrio. Entonces, cualquier punto de la onda y la línea de equilibrio en forma perpendicular es considerado como una elongación, ¿cierto? Entonces, una elongación, lo mismo que hablábamos de elongación en el movimiento armónico simple, ¿cierto? Y la amplitud, pues es el máximo alejamiento de cada partícula con respecto a la posición de equilibrio. En ese orden de ideas, pues entonces la máxima elongación la vamos a llamar la amplitud, lo mismo que en el movimiento armónico simple. La máxima elongación va a ser considerada como amplitud, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vamos a tener amplitudes? Pues vamos a tener amplitudes en las crestas, amplitudes positivas, y en los valles, amplitudes negativas. ¿Listo? Bueno, estos son como unos puntos notables. Vamos a mirar otros elementos que tiene la onda. Entonces, otros elementos, por ejemplo, el periodo. Entonces dice, el periodo es el tiempo que tarda la onda en recorrer una longitud de onda. Entonces ya les voy a explicar qué es la longitud de onda. Pero básicamente, el periodo es el tiempo que tardan las partículas o la onda, la propagación de la onda, en recorrer una onda completa. O sea, un ciclo completo. Miren, un ciclo completo es un movimiento de subir, bajar a la posición de equilibrio, bajar al valle y volver a la posición de equilibrio. Todo esto es un ciclo completo. El tiempo que tarda la partícula en realizar todo ese ciclo completo es lo que nosotros vamos a conocer como el periodo, ¿cierto? Bueno, de periodo, pues nosotros ya sabemos que las unidades van a ser los segundos y sabemos que podemos calcular el periodo como 1 sobre la frecuencia, porque es inverso a la frecuencia. La frecuencia es el número de ondas emitidas cada segundo, o sea, el número de ondas, el número de ciclos completos que caben en un solo segundo. Eso es la frecuencia, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos
que para la frecuencia las unidades son los hertz y la frecuencia va a ser también el inverso del periodo. Entonces, el inverso del periodo. Bueno, la longitud de onda, entonces por definición tenemos distancia que hay entre cresta y cresta, entre valle y valle o entre dos puntos que estén en fase y que vayan en el mismo sentido. Entonces, de acuerdo a esa definición, la longitud de onda, que se representa con la letra lambda, pues va a ser una longitud. Como va a ser una longitud, pues las unidades van a ser unidades de longitud, milímetros, centímetros o metros. Y básicamente va a ser la distancia que hay desde una cresta hasta la cresta inmediatamente siguiente, ¿sí? O desde un valle hasta el valle inmediatamente, ¿sí? O desde un punto cualquiera hasta otro punto que esté en fase, o sea, que tenga la misma elongación y que vaya en el mismo sentido, ¿sí? Básicamente, una longitud de onda es la distancia que hay en un periodo, o sea, en un ciclo completo, ¿sí? Entonces vamos a entender ese concepto de longitud de onda y su relación entre la frecuencia y el periodo, básicamente entre la frecuencia. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de una onda sonora, de la onda de sonido, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de una onda de sonido que tenga una frecuencia de 80 Hz, por decir algo, ¿sí? 80 Hz. Entonces, ¿qué significa esta frecuencia? Esta frecuencia va a significar que en un solo segundo se me van a generar 80 ondas, ¿sí? O sea, 80 ciclos de estos. Entonces, digamos que este es el inicio de esa onda sonora, entonces digamos que este es el primer ciclo, entonces vamos a decir que esta es la onda número 1, que este es el segundo ciclo, la onda número 2, la onda número 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Y digamos que esta es la onda número 80. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos representado una frecuencia de 80 Hz, una onda sonora de 80 Hz. Entonces, vamos a mirar la relación que hay. Entonces, digamos que como estos son 80 Hz, este tiempo, vamos a hacer dos líneas acá. Una línea del tiempo que sería, este sería el tiempo 0 y el tiempo de aquí sería el tiempo 1 segundo, ¿cierto? Recordemos que estos 80 Hz son el número de ciclos que se cumplen en 1 segundo, ¿sí? Y aquí abajito vamos a hacer la línea de la distancia o de la longitud pues, que recorre. Como es una onda sonora, vamos a decir que a temperatura ambiente la velocidad del sonido es, esto va a ser 0, va a ser de 340, o sea que por aquí van a ser 340 metros. Recordemos que la velocidad del sonido en una temperatura ambiente es aproximadamente de 340 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que recorre 340 metros en un solo segundo. Nosotros de la longitud de onda, pues esa longitud, esa distancia es como el movimiento es en un medio homogéneo, pues entonces decíamos que la velocidad de una onda en un medio homogéneo es constante. Recordemos que la distancia de un movimiento constante es igual a la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Pues entonces, si nosotros estamos hablando de esa onda, pues entonces sería la velocidad por el periodo, ¿sí? Y recordemos que el periodo y la velocidad son inversamente proporcionales, entonces la longitud de onda también puede ser velocidad sobre la frecuencia. Esta fórmula de longitud de onda, en este dibujo podríamos decir nosotros que esa longitud de onda está dada por la velocidad, que serían 340 metros sobre segundos, sobre esa frecuencia, que serían 80 Hz. ¿Qué significan los Hz? Pues serían cosas que se repiten en un segundo, en este caso serían ciclos, entonces ciclos sobre segundos, ¿cierto? Aquí cancelaríamos los segundos con los segundos y 340 dividido 80 me va a dar 4,25 metros por cada segundo. O sea, ¿qué significa esa longitud de onda? Que en esta onda de 80 Hz, cada ciclo, o sea, cada pedacito de estos va a medir 4,25, ¿cierto? 4,25 metros. Esto es lo que es la longitud. Entendiendo bien el concepto de longitud de onda, ya sabemos que la longitud de onda se puede dar como la velocidad por el periodo, entonces también se podría dar como la velocidad por la frecuencia. En este orden de ideas, también podríamos decir aquí que el periodo se puede calcular como la longitud de onda sobre la velocidad y que la frecuencia también se podría calcular como la velocidad sobre la longitud de onda. Entonces vamos aumentando el número de fórmulas para calcular cada uno de estos.
Tenemos entonces la frecuencia angular, recordemos que esa no la representamos con la letra omega del alfabeto griego y las unidades van a ser los radianes sobre segundo, ¿cierto? ¿Qué significa esa frecuencia angular? Es el número de fases por cada periodo, entonces va a ser como el número de... Recordemos que esa frecuencia angular o esa velocidad angular va relacionada con el ángulo, entonces es el número del ángulo que se representa por cada periodo, ¿cierto? Miren que en un periodo se nos representa un ángulo completo, un ángulo de 360 grados o de 2pi radianes. La frecuencia angular pues tiene la misma fórmula que nosotros conocemos, 2pi que van a estar en radianes que se me presentan en un periodo. Esto me lleva a que tengamos otra fórmula para periodo. Periodo va a ser igual a 2pi sobre frecuencia angular. Tenemos algo que se va a llamar el número de onda, ¿sí? La vamos a representar con la letra K y este número de onda va a tener por unidades los radianes sobre los metros o sobre los centímetros dependiendo de la unidad en la que estemos trabajando la longitud de onda, ¿cierto? Entonces el número de onda va a ser, así como les expliqué ahorita, el número de ciclo del cual estamos hablando, o sea, a cuál está llegando nosotros en la onda. Nosotros lo que vamos a hacer vamos a llegar a una ecuación donde vamos a calcular la elongación y esa elongación que nosotros vamos a calcular pues va a depender de quién, va a depender del tiempo que haya recorrido la onda o que se haya propagado la onda, pero también del ciclo del cual esté, o sea de la onda en la que yo esté hablando. Ese sería el número de onda, ¿sí? Número de onda angular y es el número de ondas que contiene un ángulo de 2pi radianes. La fórmula que tenemos para el número de onda va a estar dada por 2pi, que son radianes, sobre la longitud de onda. Y por último vamos a tener la velocidad de propagación. Entonces, esa velocidad de propagación pues es a la velocidad que se me propaga la onda. Por ejemplo, la del sonido, 340 metros sobre segundo, ¿cierto? Pero entonces, como tenemos diferentes posibilidades de generar una onda, entonces vamos a tener también diferentes fórmulas o diferentes velocidades. No todas las ondas se van a mover a la misma velocidad. La del sonido se mueve a 340 metros sobre segundo en una temperatura ambiente, pero por ejemplo la onda en el agua no se mueve a esa velocidad, la onda en una cuerda no se mueve a esa velocidad, entonces depende pues del medio de propagación. Entonces, como esa velocidad es constante, pues entonces nosotros podemos decir que esa velocidad de propagación va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. En este caso la distancia va a ser la longitud de onda y el tiempo va a ser el periodo, ¿cierto? Si nosotros trabajamos con esta fórmula de longitud de onda sobre periodo, pues entonces podríamos llegar a sacar otra. Por ejemplo, yo despejo longitud de onda de acá, entonces esa longitud de onda me daría 2pi sobre el número de onda, ¿cierto? Y esto dividido el periodo, si yo utilizo esta fórmula de periodo, me va a quedar que esto es 2pi sobre W. ¿Sí? Si yo aplico aquí lo que conocemos como la ley de las orejas, pues eso me va a quedar que esto se va a poder cancelar con esto. Entonces otra fórmula para velocidad de propagación sería W sobre el número de onda, ¿sí? Ahora, si la onda de la que estamos hablando se nos genera en una cuerda, entonces la velocidad de propagación va a estar dada por esta fórmula. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión, pero yo no voy a copiar tensión como T, la voy a copiar como F para no confundirnos con el periodo, sobre la densidad lineal, ¿sí? Entonces, esa densidad lineal es la relación que existe entre la masa de la cuerda y su longitud, ¿cierto? Y F pues va a ser la tensión. Entonces trabajaríamos con esta fórmula si la onda se nos presenta. Vamos a mirar la ecuación de la onda, ¿cierto? Vamos a entender varias cosas del movimiento ondulatorio para saber qué es lo que la física estudia de la onda. Pues lo primero que vamos a mirar es que esto que conocemos como una onda, nosotros, eso es una onda sinusoidal, ocurre porque cada partícula de estas lo que está haciendo es esto. Miren, cuando la energía llega a él, lo que hace es ir a un extremo, volver a la posición de equilibrio, ir al otro extremo y volver a la posición de equilibrio, ¿cierto? Entonces, esto que hace cada partícula es un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces, en este caso sería el movimiento armónico simple vertical. Ahora, él hace esto y después le transmite la energía a la siguiente partícula hace lo mismo, la siguiente partícula recibe la energía y hace lo mismo, la siguiente partícula recibe la energía y hace lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que no todas lo hacen al mismo tiempo.
Porque si todas lo hicieran al mismo tiempo, nosotros no veríamos algo como esto, sino que nosotros veríamos algo como esto, ¿sí? Todas haciendo el movimiento al mismo tiempo. Pero como nosotros como las partículas no lo hacen al mismo tiempo, pues entonces lo que vemos es esto. Esta está en la posición de equilibrio, esta ya está yendo acá, esta ya está yendo acá, ¿sí? Entonces lo están haciendo con un desfase. ¿Listo? Entonces, ese desfase es el que nos va a llevar a trabajar la ecuación de la onda. Entonces, miren que esta ecuación de la onda, miren, y es igual a A por seno de un ángulo. Es la ecuación de la elongación del movimiento armónico simple. Pero ¿qué pasa? Como están desfasadas, como hay un desfase, pues entonces vamos a tener en cuenta ese desfase. Y nosotros vamos a hablar de que lo que vamos a encontrar para la onda es una elongación, cualquier elongación, ¿sí? Una elongación, una Y. Y esa elongación va a estar en función de la distancia y del tiempo, o sea, del número de onda. Digamos, esta sería mi primera onda, esta sería mi segunda onda, esta sería mi tercera onda y así sucesivamente. Entonces, yo puedo encontrar, digamos, la elongación de esta y la elongación de esta, pues van a ser las mismas, ¿sí? ¿Qué las va a diferenciar? Pues las va a diferenciar el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta elongación la alcanzó en el tiempo 0,01 segundo. Esta la pudo haber alcanzado en el tiempo 0,04 segundos, por decir algo. O sea, el tiempo es diferente. ¿Qué más la va a diferenciar? Miren, esta está muy cerquita del inicio de la onda. Esta está un poquito más retirada. ¿Quién me va a decir esto? Ah, pues el número de onda. Esta está en la onda número 1, esta está en la onda número 2. Y lo mismo puede pasar con una onda de 79 o la 80. ¿Sí? Van a tener la misma elongación, pero se va a presentar en un tiempo diferente y a una distancia diferente. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, la elongación va a depender de la distancia y del tiempo. Y va a ser un movimiento armónico simple. Entonces, ese movimiento armónico simple va a ser la amplitud por el seno, la ecuación de movimiento armónico simple, ¿de quién? Entonces, acá vamos a tener WT, el mismo ángulo, menos el desfase. Entonces, y ese desfase va a estar en función del número de onda, K, el número de onda, y a la distancia del inicio que vamos a tener. ¿Listo? Y vamos a tener una variación en la ecuación. La ecuación puede ser o negativa o puede ser positiva. ¿Listo? ¿De qué va a depender? Es negativa cuando la onda viaja hacia la derecha. Miren, cuando la onda va para allá. ¿Por qué? Porque cuando la onda va para allá, digamos que nosotros lo que hacemos es, cuando trabajamos hacia la derecha en plano cartesiano, la X es positiva, ¿sí? Por ende, la onda va a ser negativa. Y esa onda, o esa ecuación de esa onda va a ser positiva cuando la onda viaja hacia la izquierda. ¿Por qué va a ser positiva cuando viaja hacia la izquierda? Cuando viaja hacia acá, para nosotros este movimiento va a tener un X negativo. Y menos por menos me va a dar más. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos nosotros a ver ejemplos de cómo se resuelven problemas de movimiento ondulatorio. Entonces, una forma que les van a preguntar es, por ejemplo, sea la ecuación de la onda y es igual a 3 seno de pi factor de 0,5 t menos x, distancias en centímetros y tiempos en segundos, calcular la amplitud, la frecuencia angular, el periodo, la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de propagación, la dirección de la onda. Entonces, este tipo de ejercicios se hace por comparación. Ojo, en el movimiento ondulatorio es importantísimo colocar las unidades en que se trabaja la distancia y el tiempo. ¿Listo? Siempre es importante que quede ahí, que quede claro. Entonces, este ejercicio se trabaja por comparación. Pero cuando yo voy a hacer esta comparación, yo vengo y digo, bueno, A seno WT, pero aquí no hay un pi. ¿Qué significa eso? Que este pi está factorizado. Entonces, para poder hacer comparación con la ecuación canónica, lo que voy a hacer es propiedad distributiva. Entonces, me va a quedar que la elongación en función de la distancia y el tiempo es igual a 3 por el seno de 0,5 por pi por t menos pi por x. ¿Cierto? Multiplique el pi por este, multiplique el pi por este. Ahora sí, distancia en centímetros y tiempo en segundos. Y resuelvo el ejercicio por comparación. Entonces, miren, la y es la y. Entonces, la A es 3. Entonces, ya tenemos la amplitud, miren. 3. ¿3 qué? Pues me están diciendo que las distancias están en centímetros. 3 centímetros, ¿cierto? Miren, el seno es el seno, la t es la t,
Por ende, la W es 0,5 pi. Entonces ya tenemos la W, 0,5 pi. Y las unidades de W, recordemos que son radianes sobre segundo. Listo, miren, el menos es el menos, la X es la X, por ende, la K es igual a pi. Entonces ya tenemos también la K, que no nos la están pidiendo acá, pero la voy a colocar. K es igual a pi, y las unidades de la K van a ser radianes, en este caso, sobre centímetros. Listo, miren. Por comparación ya saqué algunos datos. Entonces voy a sacar los otros datos que me están pidiendo. Me están pidiendo el periodo. Entonces yo vengo aquí a las fórmulas de periodo y yo lo puedo calcular como 1 sobre la frecuencia. Como no tengo la frecuencia, pues no lo puedo calcular con esa fórmula. Lo puedo calcular como lambda sobre velocidad. Ni tengo lambda ni tengo velocidad, tampoco la podría calcular con esta fórmula. Pero también la puedo calcular como 2pi sobre W, y yo ya tengo W, entonces la voy a calcular con esa fórmula. Entonces, periodo es igual a 2pi sobre W, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que ese 2pi está en radianes y W es igual a 0,5 pi radianes sobre segundos, ¿sí? Miren, acá puedo cancelar pi con pi y puedo cancelar radianes con radianes. Me va a quedar que este periodo es 2 dividido 0,5, que me va a dar 4, y estos segundos quedarían arriba. Ah, mire, ya calculamos el periodo. Periodo de 4 segundos, ¿cierto? Vamos a calcular la frecuencia. Pues la frecuencia la puedo calcular como 1 sobre el periodo. Entonces me va a quedar 1 sobre 4 segundos, que esto me va a dar 0,25, algo sobre segundo, pues van a ser hertz, 0,25 hertz, ¿cierto? Listo. Necesito calcular la longitud de onda. Entonces yo tengo para longitud de onda velocidad por periodo, pero no conozco la velocidad, no la puedo utilizar. Velocidad por frecuencia, tampoco tengo la frecuencia, entonces la velocidad, entonces no la puedo calcular. Pero tengo esta K, 2pi sobre el número de onda, entonces voy a utilizar esa porque yo ya conozco el número de onda. Entonces longitud de onda es igual a 2pi sobre el número de onda. Entonces en este caso sería 2pi, recuerden que ese 2pi es radianes, sobre el número de onda, que en este caso es de pi radianes sobre centímetros. Miren, cancelo pi con pi, esto me va a quedar, cancelo radianes con radianes, 2 centímetros. Ah, ya calculamos la longitud de onda, 2 centímetros, ¿cierto? Me piden la velocidad, entonces la velocidad la puedo calcular como lambda sobre periodo. Tengo ambos, entonces velocidad es igual a lambda sobre el periodo. Lambda, 2 centímetros sobre periodo, 4 segundos. O sea que esta es una onda que viaja a una velocidad de 0,5 centímetros sobre segundo. 0,5 centímetros sobre segundo. Y nos piden la dirección. ¿De dónde voy a sacar la dirección de la onda? Pues de la ecuación, recordemos. Si la onda tiene signo negativo es porque es una onda que viaja hacia la derecha. Si tiene signo positivo es porque es una onda que viaja hacia la izquierda. Nuestra onda es una onda que tiene signo negativo. Entonces va a ser una onda que viaja hacia la derecha. De ejercicios que les pueden plantear en movimiento ondulatorio es hacer lo contrario. Entonces, les dan algunos datos y les piden la ecuación. Entonces, por ejemplo, un vibrador de amplitud 3 centímetros y de periodo 0,5 segundos produce en un medio ondas de 2 centímetros de longitud de onda que viajan hacia la izquierda. Hallar la ecuación de la onda. Entonces me están pidiendo la ecuación de la onda. Entonces yo tengo acá que y en función de x y de t es igual a la amplitud por el seno de wt. Bueno, en este caso, como la onda viaja hacia la izquierda, entonces ya no va a ser menos, sino más kx. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que calcular estos elementos para poder escribir la ecuación de la onda. Entonces la amplitud ya la conozco, entonces necesito calcular W, entonces voy a calcular W. Entonces W es igual, yo vengo acá y digo 2pi sobre periodo, ¿conozco el periodo? Sí, entonces 2pi, que está en radianes, sobre el periodo 0,5 segundos, ¿cierto? Entonces ustedes pueden trabajar o en función de pi o operando el pi como ustedes quieran. Digamos que a mí me gusta mucho trabajar en función de pi, entonces me va a dar 2 dividido 0,5, me va a dar 4pi radianes sobre segundo. Listo, ya tenemos el W. Ya tenemos el W. El T es un término independiente, el más ya lo organizamos, me faltaría la K.
Entonces voy a calcular la K. Para calcular la K sería 2pi sobre lambda. Entonces 2pi, que está en radianes, sobre la longitud de onda, que es de 2 centímetros. 2 dividido 2 me va a dar pi radianes sobre centímetro, ¿cierto? Entonces, como ya tengo los elementos, yo ya puedo escribir la ecuación. Entonces, miren, la ecuación de la elongación en función de la distancia y del tiempo va a estar dada por ¿qué? La amplitud, 3, por el seno, ¿cierto? Miren, por ejemplo, yo tengo varias formas de escribir la ecuación. De W, 4pi, ¿cierto? Miren, yo no copio las unidades, por el tiempo, más, porque va hacia la izquierda, K, que es igual a pi, por X, ¿cierto? Importantísimo. Mejor dicho, se puede rebajar acá en la nota si no se coloca, que yo trabajé las distancias en centímetros y el tiempo en segundos. Esto es importantísimo. ¿Listo? Esa es una forma que yo puedo colocar la ecuación. Pero pueden haber otras formas que me van a decir lo mismo. Yo puedo decir que y en función de x y de t es igual a 3 por el seno, y la puedo representar como la del primer ejercicio. Factor común, pi. ¿Factor de quién? De 4t más x. Esto es otra forma de representar la distancia en centímetros, tiempo en segundos. Otra forma de representarla, y en función de x y de t es igual a 3 por el seno. 4 por pi, eso es 12,56 por t más 3,14 por x. Distancias en centímetros, tiempos en segundos. Miren, las tres me van a expresar lo mismo y no hay ningún problema. Otra forma, yo puedo ir acá colocando en la misma ecuación, por ejemplo, y en función de x y de t es igual a 3 centímetros por el seno de 4pi radianes sobre segundo por t más pi radianes sobre centímetros por x. Y si hago esto, pues me estoy ahorrando acá colocar distancias en centímetros y tiempos en segundos. Realmente esto me parece muy feo, pero pues otra forma que nos pueden preguntar es, por ejemplo, las ondas causadas en una cuerda, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Un hilo, una cuerda de longitud 3 metros y de masa 300 kilogramos, tiene un extremo fijo y el otro pasa por una polea y sostiene un cuerpo de 9 kilogramos. Entonces digamos, tiene un extremo fijo, digamos esto es una pared y esto es un extremo fijo. La polea o la cuerda viene, pasa por una polea y aquí sostiene un cuerpo de 9 kilogramos. ¿Para qué me sirven estos valores? Digamos que aquí está la polea. Pues para saber que la tensión que está ejerciéndose sobre la cuerda, pues va a ser el peso de este cuerpo, que sería que la tensión son 90 newton, ¿cierto? Dice, ¿cuál es la velocidad de las ondas transversales? Entonces vamos a aplicar la fórmula de velocidad para las cuerdas. Entonces la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Entonces ya tenemos la tensión, nos faltaría la densidad lineal. Y recordemos que la densidad lineal es la masa sobre la longitud. Entonces la masa son 300 gramos, que si las convierto a kilogramos serían 0,3 kilogramos sobre 3 metros. ¿Cierto? Entonces esto me van a dar 0,1 kilogramos sobre metros. Entonces ya tengo tensión y tengo densidad lineal. Esto me va a dar la raíz cuadrada de 90 newton. Los newton van a ser kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, sobre la densidad lineal, que es de 0,1 kilogramos sobre metro. ¿Sí? Esto me va a dar 90 dividido 0,1, me va a dar la raíz cuadrada de 900. Aquí puedo cancelar kilogramos con kilogramos. Multiplico metros por metros, me quedarían metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Cuando yo saque esta raíz cuadrada, me va a dar que la velocidad de propagación es de 30 metros sobre segundos. Listo, ya calculamos la velocidad de propagación. ¿Qué más nos pide? ¿Qué tiempo tarda un pulso en recorrer todo un hilo? Entonces, recordemos que la velocidad de propagación es constante. Y en un movimiento constante, distancia es igual a velocidad por tiempo, por ende, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces, en ese caso, la distancia, 3 metros. Y la velocidad, 30 metros
sobre segundos. Aquí puedo cancelar metros con metros y eso me va a dar 0,1 segundos. Eso demora un pulso en recorrer toda la puerta, ¿cierto? Y nos preguntan si una onda de periodo 0,01 segundos recorre este hilo, ¿cuál es su longitud de onda? Entonces, la longitud de onda va a ser igual, longitud de onda es igual a velocidad por periodo. La velocidad ya la habíamos calculado, 30 metros sobre segundos, por el periodo que nos lo dan, 0,01 segundos. Cancelamos segundos con segundos y nos queda que la longitud de onda es de 0,3